Bienvenidos a Raíces Cristiana, un programa pensado para el crecimiento del cristiano. Mi nombre es César Luis Mamaní. Y continuamos con esta tercera entrega que por la gracia y misericordia de nuestro Señor podemos estar presentando en esta plataforma de YouTube que lleva por título, por nombre, Raíces Cristiana. El tema que estamos tratando lleva por título Pastolatría, un camino hacia la jerarquía. Y como ya hemos podido observar en los dos estudios anteriores, pudimos comprobar realmente cómo dentro de la congregación de la iglesia del cuerpo de Cristo, tristemente lo que hemos llamado pastolatría está evidente dentro de las congregaciones. Ya lo hemos explicado e invitamos y animamos a todos los oyentes de este programa que puedan estar chequeando los audios y videos anteriores para de esa forma poder comprender de qué estamos hablando. Hoy nos vamos a dedicar a averiguar qué es la jerarquía y si realmente la jerarquía es parte de la iglesia de Cristo, es algo que se debe practicar. Y el título de esta parte del estudio lo vamos a hacer en forma de pregunta y se va a titular ¿Hay jerarquía en la iglesia de Cristo? Para eso, nosotros vamos a ver cuál es el significado de la palabra jerarquía. Y por supuesto que la respuesta se decae de maduro. Sabemos nosotros que hay tristemente jerarquía dentro de las congregaciones cristianas. ¿Cuál es el significado de jerarquía? Bueno, jerarquía significa una organización de personas y es muy importante que prestemos atención a este significado porque de esa forma nosotros vamos a poder darnos cuenta cómo la jerarquía, que es una organización de personas, está dentro de las iglesias o algunas de las iglesias cristianas. Y estoy hablando ya también de iglesias bíblicas, ¿no? De sana doctrina. El significado de jerarquía es una organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante, según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Es un conjunto de personas que encabezan por ser las más importantes o relevantes. Esto es una organización jerárquica. Y por supuesto, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que esto está en contraposición de lo establecido por Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 34 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: porque no hay acepción de persona para con Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 6 dice exactamente lo mismo: Dios no hace acepción de persona. Efesios 6, 9, exactamente lo mismo: Dios no hace acepción de persona. Mientras que este tipo de organización jerárquica sí hacen acepción de persona, ya que los congregantes deben de estar subordinados según el criterio, como hemos dicho, de mayor a menor grado en la escala de esta jerarquía, ¿no? Hermanos, cuando encumbramos a un hombre con alguna autoridad o capacidad de liderazgo en la iglesia, ahí es donde comenzamos nosotros a infringir este mandato de Dios. Hacemos nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, acepción de persona. El pastor, el maestro misionero, el laico, quien esté predicando la palabra de Dios,
tiene su respeto y su lugar, su importancia. Y esa importancia y ese lugar es como una prioridad de servicio. Es una prioridad de servicio en el cuerpo de Cristo. Ese es el lugar. No es que la persona, por ser un pastor o un maestro o un diácono, le tengamos nosotros que rendir altos honores o estar bajo subordinación de ello. Es muy diferente a la sumisión, a la subordinación, que vamos a ver más adelante a qué me refiero con este tema. Hermano querido, la jerarquía en la iglesia, y presta atención, lleva al feligrés a estar subordinado al hombre y lo convierte en siervo del hombre, pero no siervo de Dios. Primera de Corintios 12:28 dice: y en la iglesia de Dios, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profeta, en tercer lugar maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Bien, este pasaje bíblico ha sido mal interpretado, y entonces sobre esto muchas de las iglesias sectarias se basan en su jerarquía, en su jerarquización dentro de estas congregaciones, por supuesto que son pseudo cristianas, porque no son cristianas, por supuesto, a eso me refiero. Hermano querido, el anacronismo, o sea, el error de interpretación provocado por la necesidad de pretender imponer su perspectiva o influencia cultural, ha malinterpretado este pasaje bíblico y otro como el de Efesios 4, y ha llevado a pensar que existe la posibilidad de la jerarquía, y no es así. Simplemente fue una mala interpretación, un anacronismo. Este pasaje bíblico de 1 Corintios 12:28 se trata no de un orden de jerarquía, sino se trata de una lógica de prioridad con respecto al funcionamiento y desarrollo de la iglesia. Muy diferente es esto a lo que presentan como la jerarquización de una congregación. O sea, hermano, estos fueron dados por Dios para un mejor provecho de la edificación de la iglesia, no para que encumbremos al hombre o para que el pastor o el siervo, el líder de turno, se ponga por encima de todos los feligreses e incluso llegue hasta menospreciar los dones que otros hermanos tienen, que el Espíritu Santo les ha dado, por supuesto, ¿no? De modo, hermano querido, que nunca fue la intención de Dios de ordenar una jerarquía, sino más bien pequeñas piezas como engranaje de su iglesia. Es así como tenemos que vernos nosotros, como pequeñas piezas de un engranaje, de una maquinaria como es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se trata de comandar y ejercer control como una jerarquía clericalista, corporativa o militar. Preste atención, tres cosas: la clericalista, corporativa o militar. El reino trata de siervos, no de jefes. Se trata de servir sacrificialmente a otros, no de ser servido. Hermanos queridos, amemos a los que Dios ha puesto en eminencia, pero procuremos no caer en la errada manera de querer jerarquizar a nuestros ministros. Hermanos queridos, el pastor de la congregación es tan importante como la hermana que limpia los papeles del baño. Hermanos, si son buenos guiadores de la congregación, estos deben ser considerados dignos de doble honor, que es lo que veremos Dios mediante más adelante de este estudio. Pero nunca esto se ha significado encumbrar al hombre
y que el hombre esté por encima de todas las congregaciones de Cristo. A esto es lo que nosotros llamamos pastolatría. Hermanos queridos, procuremos salir de este error. Que el Señor les bendiga.